Vamos a continuar con esta pequeña serie que iniciamos hace 8 días acerca de la fe. El tema de la fe es muy importante porque la Biblia enseña que el creyente en Cristo Jesús debe vivir por fe, caminar por fe, y la Biblia también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí que tenemos que hacerlo todo en fe y por fe. Cantar, alabar, ofrendar, todo. Quiero a ver si ya voy a necesitar a alguien que cargue mi Biblia. Pero levante su Biblia conmigo, si trajo su Biblia, y repita conmigo, esta es mi Biblia. Creo lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El título del mensaje de esta mañana es una reflexión. Mi fe no funciona. Mi fe no funciona. ¿Alguna vez ha dicho algo así? ¿Alguna vez pensó algo así? ¿O alguna vez estuvo a punto? Hermanos, yo estoy sorprendido, estoy preocupado, estoy orando, por supuesto, y pidiéndole al Señor palabra, porque esta pandemia, con todo lo demás que ha traído, situación económica difícil, enfermedades, confinamiento, con todo lo demás que ha traído, falta de trabajo, muchas personas, estoy hablando de creyentes, estoy pensando de creyentes, algunos han perdido la fe, han dejado la fe, han dejado la palabra, han dejado al Señor, y eso no puede pasar, no puede suceder, porque eso habla que no ha conocido a su Dios, no ha conocido a su Salvador, porque Él nunca nos va a dejar a nosotros, y si confiamos en Él, vamos a salir adelante. Tengamos una palabra de oración, por favor. Padre amado, en esta mañana disponemos nuestros corazones para recibir palabra tuya de bendición para nuestra vida. En esta mañana, Señor, estamos listos para recibir palabra tuya de gracia, palabra tuya, Señor, de milagros, porque tú sigues siendo el Dios de milagros. Estamos listos para recibir palabra de libertad, palabra viva, Señor. Y Padre,
bienvenida sea tu palabra a nuestra vida. La recibimos con fe en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Mi fe no funciona. Tema. Pregunto, ¿alguna vez le han salido las cosas mal? Usted oró, le pidió a Dios su ayuda, le pidió a Dios que le guiara, pero las cosas salieron mal. Levante su mano si a usted le ha pasado. Salieron mal. Gracias, muchas gracias, puede bajar. A mí también me ha pasado. O no salieron las cosas como usted las pensó. O no salieron las cosas como usted las planeó. No se imagina cuántas familias, cuántas personas que han venido del interior del país a poner un negocio, vendieron su casa allá donde vivían, Ciudad de México o en otro estado, lo invirtieron en un negocio y no funcionó. No salieron las cosas como pensó, no salieron las cosas como lo planeó. Y algunas personas, algunos hermanos, hermanas, piensan, creen que la situación es que su fe no funciona. No precisamente. No precisamente. Así que si usted había pensado que su fe no funciona, no se desanime, le tengo buenas noticias esta mañana. Pero vayamos al texto, por favor, vayamos a Filipenses 1, versículo 12 al 14, en la Nueva Traducción Viviente, y quiero que vean, mire cómo empieza Pablo este texto. Además, es el enlace, ¿verdad?, con lo anterior que San Pablo está diciendo. Mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, todo lo que me ha sucedido en este lugar. ¿Qué lugar? ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en una cárcel, con sus manos encadenadas. Estaba en una cárcel por predicar el Evangelio. Pero Pablo dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, en la cárcel, ha servido, gloria al Señor, ha servido para difundir la buena noticia. Miren, y Pablo lo testifica. Eso que parecía malo, eso que fue doloroso, eso que parecía que mi fe no funciona, porque sin duda que muchos hermanos oraron para que no fuera arrestado, para que no llegara a la cárcel,
El apóstol ahora dice, ha servido, dice, para difundir el Evangelio. Gloria al Señor. Versículo 13. Pues cada persona aquí, mire, cada persona aquí, yo no sé cuántas personas estaban enteradas alrededor de Pablo, pero él dice cada persona aquí, incluida la guardia. Y acuérdense que la guardia, había cambio de guardia cada determinadas horas, incluida la guardia. Saben que estoy encadenado por causa de Cristo. Mire qué testimonio, hermanos. Él pudo haber tenido otra actitud, ¿verdad? Yo he sido fiel, yo no le he fallado al Señor, pobre de mí. Pero vean la actitud de Pablo. Y sigue diciendo, versículo 14, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar, la mayoría de los creyentes de este lugar, ¿qué lugar? Filipo, la ciudad de Filipo. La mayoría de los creyentes de Filipo han aumentado, miren, han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios, o sea, el Evangelio, sin temor. Sin temor. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Ojalá, quiera el Señor, es mi oración, que Dios cambie nuestra actitud, que Dios nos ayude a sacar lo bueno de lo malo. Amén. A ver lo bueno en lo malo. Pablo eso hizo. Sacó lo bueno de lo malo. Vio lo bueno de lo malo. Quiera el Señor, porque todos nosotros, con las pruebas, las situaciones, las necesidades, lo que sea, hay algo, hay cosas buenas allá. No importa el problema que tengamos, podemos ver las cosas buenas que Dios está haciendo, hermanos. Amén. De veras, hay cosas buenas que Dios está haciendo. Pablo no dijo, mi fe no funcionó. Pablo no dijo, mi fe no funciona. Miren qué testimonio nos entrega. Ahora, ya vimos, ¿verdad? Pero recuerde, Pablo está en la cárcel. Y Pablo dice, versículo 19 de Filipenses 1, sé, dice Pablo, que la oración de ustedes, versículo 19, por favor. Sé, dice, que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad de la cárcel. Él tenía esperanza.
Él quería salir libre. Él sabía que no era justo. Él sabía que estar allí era injusto. Él no estaba contento con esa situación, no quería. Y Pablo dice, sé que la oración de ustedes, no dude del poder de la oración. Aunque las cosas parecen que ya no hay esperanza. Una hermana me dijo, una madrugada de estas, por teléfono, pastor, el doctor me dijo que me despida de mi esposo. Me dijo que en media hora él puede partir. Y yo le dije, hermana, ¿qué piensa usted hacer? ¿Qué hubiera hecho usted? Doctor sabe, ¿verdad? Yo le dije, hermana, el doctor eso le dijo. Usted y yo vamos a seguir orando, que se haga la voluntad de Dios. Y oré con ella por teléfono, en ese rato, esa madrugada. El doctor le dijo, por favor, dice sálgase, ahí le avisamos. Porque le habían dado chance que entrara para despedirse. Digo, hermana, usted sigue orando. Que sea lo que Dios quiera, pero sigamos orando. Pablo dice, sé que la oración de ustedes, esos hermanos de Filipo, oraban y oraban y oraban y oraban por Pablo. Al día siguiente, temprano, le hablo a la hermana, hermana, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Pues pastor dice, ya le bajaron la dosis de medicina. Anoche hablé otra vez, ¿cómo están, hermana? Pues pastor, sigo orando. Sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado, dice Pablo. Ojalá pueda usted tratar de seguir el desarrollo del mensaje. No sé, ¿verdad? Si a usted le ha pasado, yo no sé, pero me imagino que sí. Por ejemplo, ¿usted cree? ¿Usted ora? ¿Usted piensa? ¿Usted dice, Dios me va a sanar? ¿No le ha pasado? Ora, piensa y dice, porque con la boca se confiesa, ¿verdad? Dios me va a sanar. ¿Y qué pasa? Se empeora más. A mí me ha pasado. Dios me va a sanar y creo y oro, ¿verdad? Y me enfermo más. ¿No le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? A ver, levante la mano. A varios, ¿verdad? Nos ha pasado.
Nos ha pasado, ¿verdad? O usted dice, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, Dios me va a proveer, Dios me va a proveer. ¿Y qué pasa? Su economía se descompone más. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? Yo oro y digo, Señor, y creo, Señor, tú no me vas a dejar, tú vas a proveer, tú me vas a dar. Y la economía se descompone más. Y sale un imprevisto, que no contabas con ese gasto. O te llegó un recibo de alguno de los servicios y dices, híjole, ¿y cómo le voy a hacer? ¿No le ha pasado? Mire, a mí me ha pasado. Yo creo que a varios de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Y entonces, es posible que empezamos a pensar, mi fe no funciona. Mi fe no funciona. Y Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, quiere hacernos creer, quiere hacernos pensar, quiere hacernos sentir que nuestra fe no funciona. Y puede usar a un hermano, ¿verdad? Y el hermano le regaña, le exhorta, usted tiene que ser de fe, usted tiene que ser una guerrera, usted tiene que ser un guerrero, usted tiene la victoria, eso tiene, ¿no le ha pasado? Y el hermano, la hermana la exhorta, la regaña, ¿verdad? Y más mal se siente, más mal se siente. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué debemos de hacer? Cuando Satanás le hace pensar, o usted piensa y cree que su fe no funciona. ¿Qué hacer cuando algún hermano, alguna hermana de la iglesia, ¿verdad?, le exhorta, le regaña, haciéndole creer, pensar que su fe no funciona? Y usted se siente triste, se siente mal. ¿Qué hacer? Versículo 20. Si me da por favor el versículo 20 de Filipenses 1, hermano, muchas gracias. Miren lo que dice el hermano Pablo. Tengo la plena seguridad. Aleluya. No tal vez, no a lo mejor. Miren el testimonio tan lindo de Pablo. Tengo la plena ¿qué? Seguridad. Gloria al Señor. Y la esperanza. Tengo la plena seguridad y tengo la esperanza, dice Pablo, de que jamás, óigalo bien, léalo bien, grábelo, subráyelo si usted acostumbra subrayar, subráyelo. Y la esperanza de que jamás seré ¿qué? Avergonzado. Usted tiene que tener
la misma convicción, usted tiene que tener la misma seguridad y la misma esperanza que tenía Pablo de que jamás, nunca, usted va a ser avergonzado o avergonzada por su fe. Sino que seguiré actuando, dice Pablo, con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Note este final. Note el final. Sea que yo viva o que yo muera. En otras palabras, acuérdese, Pablo estaba en prisión. Pablo quería ser libre. Pablo quería dejar la prisión cuanto antes. Pablo estaba en prisión. En otras palabras, Pablo dice, iglesia, yo voy a salir de esto vivo o muerto. En otras palabras, ponga mucha atención a lo que le voy a decir. En otras palabras, Pablo está diciendo, no tengo el control de cómo ni de cuándo. No tengo el control de cómo y cuándo, pero sí sé que voy a seguir a Cristo mientras salgo de esta situación. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? No tengo el control del cómo ni del cuándo. Hay muchas cosas que no tenemos el control del cómo y cuándo. Muchas cosas. Pablo no tenía el control del cómo y del cuándo. Pero Pablo dice, voy a seguir a Cristo de todas maneras. Gloria al Señor. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, queremos usar la fe para controlar el cómo y el cuándo. Muchos de nosotros queremos usar la fe para controlar el cómo y el cuándo. Pero Pablo usó su fe. Óigame bien, anótelo, escríbalo. Pablo usó su fe para dejar en Dios el cómo y el cuándo. Pablo usó su fe para dejar en Dios el cómo y el cuándo. Nosotros tenemos en fe dejarle a Dios el cómo y el cuándo. Voy a decir amén por ustedes, Anímese. Aprenda a dejarle a Dios el cómo y el cuándo. Quiero darle algunas cositas importantes. Muchos de nosotros, como ya dije, usamos la fe para controlar el cómo y el cuándo. Pablo usó la fe para dejarle a Dios, soltarle a Dios el control del cómo y el cuándo. Quiero dar algunas cosas. Número 1, fe
Fe también es, o fe es, soltarle a Dios o dejarle a Dios el cómo y el cuándo. A nosotros nos gusta controlar, ¿verdad? Queremos tener el control del cómo y el cuándo. ¿Verdad? Pero Dios es el dueño del cuándo también. Y la fe tiene que servirle no para controlar a Dios. La fe también tiene que servirnos para soltarle a Dios el cómo y el cuándo. Amén. Ahora miren, el enemigo de nuestras almas quiere avergonzarnos. El enemigo de nuestras almas quiere avergonzarnos. Y usted dice, o decimos, yo oré, yo creí, yo creo, y no se cumplió. Y el enemigo de nuestras almas quiere avergonzarle. No acepte, no reciba lo que el enemigo diga. Siga creyendo, siga confesando su fe, siga orando con fe, pero déjele a Dios el control. No reciba esa vergüenza que el enemigo quiere darle. Siga confiando en Cristo Jesús, como lo vemos en estos preciosos pasajes que estamos estudiando esta mañana. Quiero ahora compartir con ustedes un ejemplo, un testimonio bíblico de esto. Hebreos 11, 13. Hebreos 11, 13. Hebreos 11 y versículo 13. Mire, quiero que note, todas estas personas, y hay muchas que ahí se mencionan, murieron, fíjese, todas esas personas murieron creyendo lo que Dios les había prometido, aunque, ¿ya lo vio? Aunque no lo recibió. Esa es fe, hermanos, dejarle a Dios el cómo y el cuándo. O sea, esas personas de las que está hablando este texto, hay algo que me está distrayendo, déjeme orar. No sé por qué pasa esto. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, permite que esta distracción tome el control tú, Señor, para que la palabra sea efectiva, sea eficaz en cada vida y en cada corazón. Ayúdame, Señor, que no caiga yo en esa trampa de ser desconcertado, en el nombre de Jesús. Amén. Mire este texto tan precioso. Mire este texto. Todas estas personas murieron creyendo lo que Dios les había prometido, aunque no recibieron lo prometido. Nada más lo vieron desde lejos. O sea, esas personas durante su vida no recibieron la bendición prometida. ¿Ya lo vio?
no recibieron la bendición prometida, pero perseveraron en su fe. Pero perseveraron en su confianza en Dios, aun cuando no vieron esas promesas que Dios les había prometido, no vieron esas promesas cumplidas en sus vidas. Gloria al Señor. Esa fe quiere el Señor. Y así, ¿verdad? Los creyentes de hoy debemos perseverar en la fe, debemos perseverar en la confianza en nuestro Dios, aun cuando no veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. La fe que Dios aprueba es la fe que le entrega a Dios el cómo y el cuándo. ¿Me doy a entender? Esto es importante, hermanos, porque muchos de nosotros muchas veces no experimentamos la promesa de Dios. Eso no le da motivo para que usted se desanime. Deje al Señor, deje la iglesia, deje la Biblia. Piense que su fe no sirve. Déjele a Dios el cómo y el cuándo. Es mejor. Hebreos 11, el mismo versículo 13, mire lo que dice la segunda parte. Dice, y lo aceptaron con gusto. Y lo aceptaron con gusto. Qué bonito, ¿verdad? Con gusto lo aceptaron. No vieron su promesa cumplida en su vida, pero con gusto lo aceptan. Siguen creyendo, siguen teniendo esperanza, siguen confiando. Dice que lo aceptaron con gusto, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas en este mundo. Miren nomás, o sea, en la versión 60 dice que saludaron las promesas de lejos. Dice que de lejos saludaron las promesas. Gloria al Señor. De lejos dice que las saludaron. Dice que las confesaron. Ellos confesaron que eran peregrinos sobre la tierra. Esta versión dice que conforme a la fe murieron todos estos, aún creyéndolos, saludando de lejos, que eran peregrinos sobre la tierra. Entonces, gente que murió con esa fe. ¿Se da cuenta? Porque aprendieron a soltarle a Dios, a dejarle a Dios el cómo y el cuándo. Acuérdese, allá en Génesis 12:3, hay una promesa. Otro ejemplo bíblico le doy para que usted aprenda, le crea al Señor. En Génesis 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham, ahí lo tiene en la pantalla, Dios le dice a Abraham, al final, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti, le dice Dios a Abraham. Todas las familias de la tierra. ¿Vio eso Abraham?
¿Cuántos creen que Abraham vio eso? No, no lo vio. Abraham no vio eso. Mire, en primer lugar, todas las familias de la tierra pueden ser benditas a través de Cristo, porque a través de Cristo es que viene la bendición. Abraham no vio eso. Abraham no vio eso. Abraham únicamente miró a Isaac. Abraham únicamente vio la promesa cumplida de su hijo Isaac. No vio que todas las familias de la tierra iban a ser benditas. O sea, Abraham vio una parte de la promesa, no la vio toda, pero saludó la promesa, murió en fe. ¿Me está siguiendo? Mira qué interesante. Él no vio toda la promesa, nada más vio a Isaac. Porque Abraham aprendió a dejarle a Dios el cómo y el cuándo. Fe también es aprender a dejarle a Dios el cómo y el cuándo. Pero él vivió y Abraham murió en fe. Y no vemos a Abraham como un avergonzado de la fe. Lo vemos como un héroe de la fe, como el padre de la fe. ¿Cuántos milagros hizo Abraham? Ninguno. Pero es el padre de la fe. ¿Cómo está eso? Déjele a Dios el cómo y el cuándo. Aun cuando usted no vea la promesa que Dios le ha hecho cumplida en su vida, Dios sabe el cómo y el cuándo. A lo mejor Dios le dio una promesa a usted y usted siente que ya se va a morir, que ya se va a ir con el Señor, y usted dice, pero no se ha cumplido la promesa. Déjele a Dios el cómo y el cuándo. Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y serás salvo tú y tu casa. Y usted está creyendo en esa promesa desde hace, ¿cuántos años? ¿10, 15, 20? Y no pasa nada. Déjele a Dios el cómo y el cuándo. La abuela materna de mi esposa tenía un hijo, la ovejita negra, terrible. Todo la iglesia orando por él. Visita que llegaba le pedía que oraran por él y el hombre no se convertía. Mi esposa, ya cuando estaba muy grave, doña Cornelia, dice, vamos a ver a la abuelita, acompáñame. Digo, bueno, te llevo. Y estando ahí, dice que quiere hablar contigo. Ah, bueno, a ver qué me va a dejar. No, no es cierto. Me dice, ora por Rodolfo. Yo ya me voy. Te lo encargo.
Ella estaba aferrada, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ese hijo, miren, en el velatorio, en la funeraria, el hombre se descompuso emocionalmente, llore y llore y llore y llore y llore, ahí sobre la caja, sobre el féretro. Ya que lloró mucho, necesitas a Jesucristo. Ábrele tu corazón a Jesucristo. Acuérdate lo que tu mamá te decía. Acuérdate lo que te pedía. Ahí se convirtió. Y mire, ese hombre cambió, pero cambió de veras. Déjele a Dios el cómo y el cuándo. Termino así. Hay más, pero le dije que le iba a dar 3 cosas, le debo 2. Hoy, número 1, fe también es dejarle a Dios el cómo y el cuándo. Pablo le dejó a Dios el cómo y el cuándo. Abraham le dejó a Dios el cómo y el cuándo. ¿Sí lo vio? ¿Sí se acuerda? Las personas de las que habla Hebreos 11 le dejaron a Dios, 11:13, le dejaron a Dios el cómo y el cuándo. Fe también es, aprendamos nosotros a dejarle a Dios el cómo y el cuándo. Espero Dios les haya bendecido, espero Dios les haya hablado a través de este mensaje, espero que usted haya aprendido y hoy salga habiendo aprendido que no es cuando usted quiere, es cuando Dios quiere. Déjele a Dios el cómo y el cuándo. Póngase de pie para que seamos despedidos. Por favor, Dios les bendiga. Padre, gracias por el mensaje que esta hermosa mañana nos das. Gracias. Bendice esta palabra en cada vida, en cada corazón, y que no caigamos en el engaño del enemigo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén.